En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La ignorancia es muy peligrosa y es causa de muchísimos daños. Hay una ignorancia por desconocimiento de la realidad y hay una ignorancia que es por conocer a medias la realidad. Y muchas veces la peor mentira es la media verdad. Este Evangelio de hoy nos sitúa delante de dos ignorancias típicas de nuestra época, aunque alguna tiene una raíz más antigua. En primer lugar, la ignorancia de los protestantes, a partir de Lutero. Terrible ignorancia, que procede de conocer solo una parte de la verdad. Es evidente, clarísimo, no hay posibilidad de duda, después de escuchar este Evangelio, que la salvación está ligada a las obras. Jesucristo dice que va a darle el cielo: venid benditos de mi Padre. ¿A quiénes? He tenido hambre y me habéis dado de comer. Ni siquiera se plantea el tema de la fe. La fe es necesaria en el sentido de que creer que Cristo es el Salvador nos une al Salvador. Sí, Cristo es nuestro Redentor, por supuesto. No nos salvamos a nosotros mismos, claro, pero ¿cómo vamos a aceptar la redención de Cristo si no tenemos las manos extendidas hacia Él? Es decir, si no estamos unidos a Él, si no estamos en gracia, si no tenemos buenas obras. Es evidente que sin las buenas obras no hay salvación. Solamente una ignorancia, no sé si culpable o no culpable, eso lo juzga Dios, pero una ignorancia de no querer leer el Nuevo Testamento enterito y de conformarse con una frase sacada del contexto de la carta de San Pablo a los romanos, construir una herejía y una religión de una frase que se saca, repito, del contexto de la propia carta, olvidando el resto del Nuevo Testamento, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto, una consecuencia de la ignorancia, en este caso la ignorancia de no ver toda la verdad, sino nada más que una pequeña parte de la verdad. Pero hay otra ignorancia más propia de nuestra época, aunque también tiene sus orígenes también en Alemania, curiosamente, en el idealismo de Hegel. La ignorancia de no conocer al ser humano. Esto a mí me llama la atención, ¿no?
no todos, pero muchos de los teólogos, escritores, hacen planes de pastoral, etcétera, no conocen a la gente, no conocen la realidad. Parece que no se conocen a ellos mismos, que también son seres humanos, no conocen a la gente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno escucha este texto, venid benditos de mi Padre, he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos de mi Padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Algunos que no conocen al ser humano dicen, ¿ves? Se puede salvar todo el mundo. El Señor no entra en el tema de la fe. Se puede salvar todo el mundo, un musulmán, un ateo, un budista. Se puede salvar todo el mundo. Lo que importa que es, he tenido hambre, me has dado de comer. Es decir, las obras sociales. Conclusión a la que llegan muchos en esta época. No conocen al hombre. Repito, quizá no se conozcan a sí mismos, digo yo, porque si no, hay algo que cualquiera de nosotros sabe, porque se conoce a sí mismo y porque conoce a los demás. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Pero qué difícil es dar de comer al hambriento, perdonar al enemigo, ponerte en el lugar del otro, acoger al extraño. Pero qué difícil es. Es decir, ¿de dónde saco la fuerza, señores? ¿De dónde saco la fuerza? Para hacer el bien, a veces heroico, y para evitar el mal. ¿De dónde saco la fuerza? Esto es lo que ignoran la inmensa mayoría de los intelectuales. Repito, víctimas de esa herejía que fue el idealismo de Hegel. Todo es idea. Oiga, usted no tiene ni idea de la realidad. Usted no pisa el suelo, usted no conoce al hombre. ¿Usted no sabe, acaso, en usted mismo lo que cuesta hacer las cosas? ¿De dónde sacas la fuerza para dar de comer al hambriento? ¿De dónde sacas la fuerza para hacer el bien y evitar el mal? Porque esto no es fácil. Al contrario, en muchas ocasiones es extraordinariamente difícil. No dejarte corromper, por ejemplo, poner la otra mejilla, ayudar a quien te ha hecho daño. Oiga, pero es que somos Superman, somos Superwoman, somos ángeles del cielo. ¿De dónde sacas la fuerza? Esto es lo que ellos parecen ignorar. Es decir, uno de nosotros cualquiera, aún teniendo luz, que es lo que nos da el Señor, es decir, aún sabiendo distinguir el bien del mal, y aún sabiendo que eso debemos hacerlo para ganar la vida eterna, si no doy de comer al hambriento, el Señor me dirá, vete maldito de mi Padre. Aún así, no lo hacemos. Es el propio San Pablo el que dice, muchas veces el bien que quiero hacer no lo hago, y hago el mal que no quiero. Es decir, la realidad humana del pecado, fruto del pecado original y acrecentadito con los pecados personales, los vicios que están ahí profundamente enraizados. Necesitamos la gracia, necesitamos la fuerza, necesitamos el sacramento, necesitamos a Dios. Es decir, ayer hablaba con dos de nuestros estudiantes de teología sobre el tema de la salvación. Tenían algunas dudas de las enseñanzas que están recibiendo en la universidad. Me decían, vamos a ver, aquí hay un problema de fondo. Y voy a poneros un ejemplo. A mí me dice alguien, ¿se puede aprender matemáticas, las más elevadas matemáticas, sin ir a clase, sin tener un profesor, sin tener un libro? Porque eres un genio, sin que nadie te haya enseñado que 2 y 2 son 4, sin que nadie te haya enseñado integrales, homotecias, cálculo infinitesimal. ¿Tú puedes llegar a ser un Einstein? Y yo en teoría diré que sí. Esto es lo que hacen los intelectuales. En teoría diré que sí. ¿Me puede usted presentar uno de estos? Porque yo no conozco a ninguno. Es decir, sin Cristo, que nos sostiene, que nos ilumina y que nos sostiene con su gracia y que nos levanta con su misericordia, no somos capaces en la realidad, porque somos seres humanos pecadores, no somos capaces en la realidad de dar de comer al hambriento. ¿Por qué? Porque al final puede ser que des una limosna un día que estés como un poquito sensibilizado, ¿verdad? Un día que el cuerpo te pida pobre. Bueno, un día sí, hombre, un día sí. Hoy el cuerpo me pide pobre y doy la limosna. Oiga, todos los días, comprometerte, sacrificarte, todos los días, ¿de dónde sacas esa fuerza? Repito, cualquiera de nosotros lo sabemos. Venimos aquí no solo a que el Señor nos ilumine, sino a que nos fortalezca, a que nos consuele, a que nos aliente. Y salimos de aquí fortalecidos y consolados
para hacer el bien y evitar el mal. Y caemos y volvemos a empezar. Y esta es nuestra historia cotidiana. Sin Cristo, sin la gracia de Cristo, sin la fuerza de Cristo, ¿cómo vamos a hacer el bien y evitar el mal? Superman simplemente no existe, es una idea, es una ficción. Por eso, el Señor nos va a juzgar sobre la caridad, pero no podemos hacer caridad en serio. Al menos no podemos hacer la caridad que debemos hacer siempre, si no es con la gracia y con la fuerza de Cristo. ¿Se puede saber matemáticas sin ir a clase, sin estudiar, sin tener un maestro? Pues a lo mejor sí. ¿Me puede usted enseñar uno que no haya recibido nunca una enseñanza y que no haya empezado de niño a aprender que 2 y 2 son 4? Solamente Cristo nos salva y necesita nuestra colaboración para que esa salvación de Él pueda llegar a nosotros. Que así sea. De pie, por favor.